tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Lipden Ojeda y es un gusto que nos acompañe una ocasión más. Es miércoles 11 de septiembre de 2019 y hoy tenemos preparado un recorrido con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto en el interior del estado. El teléfono en el estudio 940-7600. Línea directa con nosotros para que nos haga saber qué sucede en su colonia o municipio. Estamos comenzando, así que quédese con nosotros. Vamos con la información. Esta tarde iniciamos en la costa, en el puerto de Progreso, sitio en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó equipo para la recolección de basura, pero además anunció una fuerte inversión en materia de cultura, infraestructura y también en el área de la salud. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó en Progreso vehículos y equipos para la recolección eficiente de los residuos sólidos, en los que se invirtieron 13 millones de pesos. Progreso nunca ha tenido infraestructura como esta. De hecho, infraestructura como esta solo tiene Mérida y ahora Progreso. En su visita al puerto, Vila Dosal recordó que la semana pasada se firmó el convenio con representantes de la UNAM, SEDATU y el ayuntamiento para que el próximo año se apliquen 500 millones de pesos por medio del programa de mejora a la infraestructura urbana. Anunció la inversión de 56 millones de pesos en la Casa de la Cultura, cableado subterráneo, así como mejoras en el centro de salud. Mantenimiento del edificio del centro de salud de aquí de Progreso, porque le vamos a meter 7.5 millones de pesos a este centro de salud para que esté en buen estado y sobre todo para que les puedan atender mejor a todos ustedes. Adelantó que en 2 meses se instalará la cámara hiperbárica que donó el senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, pues está a la espera de la autorización de la Secretaría de Salud Federal para que se coloque en el centro de salud o en un edificio alterno. También adelantó la ejecución de 100 acciones de vivienda a beneficio de la población del puerto. Una vez de forma respetuosa pero enérgica, pidió a la CONAPESCA que envíe más inspectores y para combatir la pesca furtiva de especies marinas en el litoral yucateco. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y ahora nos trasladamos a Atzilam de Bravo, en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la reconstrucción del malecón, en el que se invertirán 9.6 millones de pesos. Con la obra, que concluirá en diciembre, se recuperará el espacio público que es utilizado por los vecinos de la zona, entre niños, jóvenes, adultos y mayores. Y pescadores, por supuesto. Se busca que el espacio de convivencia esté en las mejores condiciones, que sea un malecón moderno, limpio y seguro para beneficio de todos. También le cuento que se proyecta mejorar la imagen del puerto para promover la llegada de mayor número de turistas. Y ahí en su pantalla está viendo imágenes del evento que se llevó a cabo esta tarde. Y miren, las buenas noticias continúan y es que le cuento que Yucatán será el primer estado donde se fabricarán satélites, así como lo escucha. Mire, de esta manera estaremos a la vanguardia en este importante sector, pero además esta novedad representa la creación de más fuentes de empleo. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó la carta de intención con la empresa española Deimos Grupo Elecnor para la instalación de un centro tecnológico satelital y espacial en el que se proyecta invertir 130 millones de dólares. En la primera etapa generará fuentes de empleo directos para 200 ingenieros y otras 600 personas de forma indirecta en la construcción de satélites de comunicación e investigación. También se concretó la inversión por 700 millones de dólares para la instalación de 2 complejos eólicos en Panabá y Suquilá, cuya construcción generará 1,000 nuevos empleos en el estado. Yucatán estará a la vanguardia en el sector aeroespacial, pues será el primer estado donde se construirán satélites de comunicación e investigación, lo que significa su consolidación en la industria aeroespacial. Tele Yucatán Te Informa. El gobierno del estado defenderá el territorio para garantizar la autonomía, libertad y seguridad de los yucatecos, porque por modificaciones arbitrarias a la construcción de Quintana Roo se solicitó la anexión de municipios que pertenecen a Yucatán.
Quintana Roo únicamente modificó su constitución, o sea, ellos unilateralmente, su Congreso acordó modificar su constitución, el artículo que señala sus límites. Ellos alegarán lo que ellos consideren su derecho y nosotros vamos a estar preparados para aprobar lo que nosotros estamos alegando. Ahorita afortunadamente tenemos la suspensión, la Corte ordenó que se suspenda todo y que no existe ningún acto que el Quintana Roo pueda llevar a cabo, es decir, las cosas se quedan exactamente como están hasta que se termine de resolver la controversia. La Consejería Jurídica de Yucatán defiende con todos los recursos legales a su favor para mantener a Tecash, Peto y Chemash en su territorio. Y ahora vamos con otras cosas en otro sector, pero con la misma tendencia de hoy en noticias favorables. Para el Estado, por supuesto, le cuento ahora que la Fiscalía de Yucatán se posiciona en los primeros lugares a nivel nacional por temas relacionados con la procuración de la justicia. Por ocupar el segundo lugar general en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 que presentó la organización Impunidad Cero, la Fiscalía General del Estado se mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional. La dependencia obtuvo una puntuación de 64.70%, derivada del análisis de 8 indicadores agrupados en 4 temáticas: estructura, operación, resultados y política criminal, en los que encabezó el correspondiente renglón de confianza por tercer año consecutivo. En este último estudio, la Fiscalía de Yucatán se colocó en la segunda posición nacional, solo por debajo de Chihuahua, con 72.24. Además, Yucatán se mantuvo como la entidad que más aproxima los valores que el organismo considera óptimos, pues sumó 322.01 unidades de 600 posibles. Para definir lo anterior, se valoró 6 indicadores con puntajes: tiempo medio para denunciar un delito, efectividad en procuración de justicia, porcentaje de población que confía en el Ministerio Público Local, cumplimiento de órdenes de aprehensión, porcentaje de sentencias de menos de 3 años e impunidad en homicidios dolosos. En materia de efectividad, la Fiscalía Yucateca presentó un incremento del 10%, al pasar de 5.3 a 15.3% en comparación con el índice del 2018. En los últimos 3 estudios que ha publicado Impunidad Cero, se ubicó entre las primeras 5 instituciones con mejor desempeño en procuración de justicia del país, y el territorio conserva su lugar como el de menor impunidad en homicidios dolosos. Con todo lo anterior, se confirma que los esfuerzos del gobierno del Estado a través de la Fiscalía por brindar un servicio eficiente a la sociedad. Teleyucatán te informa. Y a través de la estrategia Murales, a través de esta estrategia que le cuento se llama Murales por la Transparencia, buscan sensibilizar a maestros y alumnos precisamente en el tema de acceso a la información pública, pues afirman que los estudiantes así pueden reflexionar sobre este importantísimo tema. A fin de promover el derecho al acceso de la información pública y la protección de datos personales, este martes la Escuela Secundaria Técnica 59 inició la estrategia Murales por la Transparencia. La actividad, que derivó del convenio que firmó el INAIP y la CGI, contempla que este año se puedan realizar murales en al menos 5 escuelas, donde también se impartirán pláticas de sensibilización para alumnos y maestros en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Porque de esa manera los propios estudiantes pueden reflexionar sobre todo en el tema, lo hacía hace un momento, del tema de datos personales, que muchas veces las aplicaciones electrónicas que dicen ser gratis, la realidad es que realizan, y lo que realizan es un intercambio de mis datos personales, de mis gustos, de mis preferencias, precisamente para efectos de generar alguna compra o una posibilidad de compra en estas aplicaciones. Entonces es una realidad esa captura que se hace de los datos personales. No está mal utilizar las aplicaciones electrónicas, lo que hay que tener es conciencia cada vez que nosotros abrimos un teléfono celular, una tableta, una computadora, perfectamente entendidos de que hay un intercambio de datos. El artista plástico Alejandro Cetín Natús, encargado de realizar el mural en el que participaron 5 alumnas de esta secundaria, habló sobre el significado. La idea de las manos y las cadenas rotas son de que pues todos somos libres, ¿no?, de entregar información y también recibirla. Sin embargo, hay que tener en cuenta muy en cuenta lo que es la información que estamos dando. No cualquier información es
para todos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le platico que reconocen a estudiantes por su aportación en el tema de la transparencia. A través de tiras cómicas y carteles, estos jóvenes expresaron su talento, pero también sus ideas. Bachilleres y universitarios recibieron reconocimientos y premios en especie y efectivo por su aportación a la transparencia. Los estudiantes fueron reconocidos luego de ganar el primer, segundo y tercer lugar del 7º concurso de tiras de cómics y el 6º de cartel universitario, organizados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A lo largo de esta semana hemos puesto particular hincapié en reflexionar junto con los jóvenes, tanto de primarias, secundarias, preparatorias y universidad, el trabajo que se va realizando en favor de la defensa y garantía de los derechos humanos, de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Por eso es importante el trabajo que ustedes están realizando, porque ustedes hablan el lenguaje de los jóvenes y con los jóvenes son los que los queremos comunicar. Para el concurso de cómics participaron 61 estudiantes de 15 diferentes preparatorias, quienes tuvieron la tarea de transmitir con creatividad la importancia de la transparencia y el cuidado de los datos personales. Una niña que rescata los datos personales. Tenía que ir a era como tipo Indiana Jones. Entonces pues, tenía que pasar un montón de pruebas y todo eso para poder recuperarlos. Siento que está muy bien como que acercar a las personas al arte y premiarles eso, el hecho de que se inspiren y la imaginación y todo eso. En el 6º concurso de carteles, el INAIP recibió 150 trabajos de 22 planteles. Los materiales ganadores se exhibirán en la Galería del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así que muchísimas felicidades a estos jóvenes que expresaron su talento y sus ideas a través de este arte. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, hay más noticias. ¿Quieres asistir a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz? Ingresa a nobelyucatán.com y regístrate seleccionando el evento en el que quieres estar y listo. Tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Teleyucatán. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Somos mexicanos. Somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad. Lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida. Gente de acción que cree en el libre mercado, la capacidad emprendedora y el desarrollo sustentable. Hoy más que nunca, defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional. 80 años de acción por México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Qué gusto que sigan con nosotros en Teleyucatán te informa. Mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Nadia Victoria Pérez Basurto y ella es jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Quiero compartir con todo tu auditorio pues todos los proyectos que tenemos ahorita en puerta. Muchos ya cierran así, ya estamos por cerrar. Pero cerrar. Exactamente, pero creo que todavía hay oportunidad de que los aprovechen. El primero es la convocatoria del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo. Esta es una convocatoria que trabajamos de manera conjunta con el Ayuntamiento de Mérida para todos los mexicanos o residentes en habla española en el país, porque es a nivel nacional, pues para que manden un cuento, mínimo 5 cuartillas, máximo 15.
Mañana cierra la convocatoria a la 1 de la tarde. Pueden entregar sus propuestas en la Biblioteca Cepeda Peraza o en el Centro Cultural José Martí. Este centro se encuentra en el Parque de las Américas, a un lado de la Concha Acústica, y la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza se encuentra en la 55 con 62, a espaldas de Santa Lucía. Y pues es una excelente oportunidad para impulsar la carrera artística, literaria de los mexicanos y mexicanas de este país, y qué mejor que sea una ganadora o un ganador yucateco, ¿no? El año pasado ganó José Luis Enciso, quien es escritor del Estado de México. Ojalá que este año podamos contar con un yucateco o una yucateca como ganadora de este premio. Se entregan 50,000 pesos en efectivo, lo cual yo creo que es un gran impulso para la carrera de cualquiera. Exactamente, ¿no? Y si no solo trabajan literatura y pues otra disciplina artística y demás, tenemos otra convocatoria que cierra el viernes, que yo creo que es una convocatoria muy interesante, en este afán de la Secretaría de la Cultura y las Artes por difundir y fomentar la creación artística. Tenemos la formación de nuevos creadores. Esta es una convocatoria solo para el estado de Yucatán, para jóvenes de 15 a 25 años. Entonces pueden meter proyectos en artes visuales como pintura, fotografía, en medios audiovisuales que podría ser cine, un cortometraje con celular, que ahora ya hacen cosas increíbles con el celular, teatro, música, danza, literatura. Entonces meter un proyecto, pueden tener acceso hasta 100,000 pesos para hacer ese proyecto entre octubre de este año a marzo de 2020. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad que deben aprovechar los jóvenes de este estado, porque yo creo que hay muchísimos, sobre todo estas nuevas generaciones, que no sé tú, pero yo ya los veo que ya traen unos proyectos y unas ideas como muy concretas y solo les hace falta como el impulso para desarrollarlos. Qué mejor que tener este recurso financiero de hasta 100,000 pesos para, pues no sé, montar una obra de teatro, una producción musical, editar un libro. A lo mejor conozco muchos chicos que ya están haciendo sus poemas y sus poemarios que editan de forma digital. Qué mejor que hacer un proyecto que lo puedan tener en forma impresa. Que muchas veces eso es lo que ocurre, y qué bueno que nos acompaña esta tarde, porque sobre todo en el interior del estado sé que hay muchísimo talento y jóvenes que ya tienen los materiales listos, escritos, elaborados, ya lo tienen en su mente y plasmados, pero no buscan la manera de desarrollarlos. Así que esta segunda convocatoria, ¿cuándo cierra? Esta convocatoria cierra el viernes 13 de septiembre. Hay que entregar el proyecto en la Dirección de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural en la Secretaría de Cultura. Se pueden comunicar tanto teléfono 942-3800, extensión 54023, o al correo desarrollo.artístico@yucatán.gov.mx. Si necesitan cualquier información, leer la convocatoria con calma, los formatos y demás, pues en las redes sociales de la Secretaría, Sedeculta o Secretaría de la Cultura y las Artes, Sedeculta Yuc en Twitter, y pues allá les pueden dar toda la información. La verdad es que está sencillo, digo, ya estamos como en los 2 días para terminar el proyecto, pero si ya tienen la idea, solo es plasmarlo en un documento. Y hacerlo llegar. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y con cuánto? Un presupuesto que diga, que desarrolle qué es lo que necesitas para hacer el proyecto. Como tú mencionas, la idea es que surjan creadores jóvenes de los municipios de Yucatán, que no solo se den estos apoyos a la capital, sino que podamos ver estas, como tú dices, ¿no? Que ya hay muchos chicos y chicas jóvenes que están haciendo cosas increíbles en Teabo, en Maní, bueno, pues aplicarse y pues postularse a esta convocatoria. Así que corre el tiempo. Exactamente, exactamente. Y en este mismo afán de descentralizar, que viene desde el gobierno del estado, de descentralizar los servicios y en particular la cultura, el arte y la cultura, pues tenemos otro proyecto precioso que vamos a empezar este martes 17 de septiembre, arrancamos en Tecash, se llama Coach Naitic, vamos a soñarlo, Ruta de la Imaginación, y es un proyecto que abarca música, baile, artes visuales y obviamente el libro, la lectura, el fomento de la lectura. Pero lo que tratamos es que de una forma divertida, entretenida, los participantes no solo sean una audiencia pasiva, sino que sean
estén activos y formen parte. Exactamente, y que vean que el libro y leer no es aburrido. Claro. Que puede ser muy divertido y que se puede mezclar con otras cosas, que puede ser muy social, además, que puedes hacer yoga y leer, porque una de las actividades uno de los talleres es yoga y leer. Qué interesante. Y esta actividad la estamos haciendo en conjunto con 7 municipios de Yucatán, con las autoridades municipales de estos municipios, con mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura, que son ciudadanas y ciudadanos que pues de forma voluntaria, por el amor que le tienen a los libros, comparten este amor y generan las actividades. Y tenemos al colectivo Miranfu, que son chicos de interdisciplina, de música, de danza, de literatura, que generan toda esa narración musical que recorre el parque principal de los municipios. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena, y la cereza del pastel es que vamos a tener el librobús de Educali de Fondo de Cultura Económica. Esta es una librería rodante que ya ha recorrido varios estados del país. De hecho, termina en Tabasco y llega a Yucatán y va a estar con nosotros en todos los municipios en los que vamos a estar visitando, ¿no? Empezamos en Tecash, vamos a estar en Tecash, en Ticul, en Oxcuscap, en Muna, en Maní, en Teabo, y concluimos el 29 y el 30 en Valladolid. Perfecto. ¿Qué se necesita hacer o dónde hay que estar? ¿Dónde se apunta uno para participar en estas rutas de la imaginación? Estar ahí, ya sea que si están viendo este programa, pues que vean que la escuela de sus municipios, vamos a trabajar con las escuelas de los municipios, con las bibliotecas municipales también, pues participar. Muchos van a ser en la mañana, algunos van a ser en la tarde. Los municipios ya tienen toda la información, entonces les pueden pedir la información a las direcciones de cultura de los municipios. Son gratuitas y son para toda la familia, que tampoco es solo para los niños. Pueden participar las mamás, los papás, los abuelitos, las abuelitas, porque el fomento de la lectura es de todos. Claro. Todos debemos involucrarnos. No se puede dar solo en la escuela y en la casa no, o solo en las actividades de entretenimiento, pero no se le da continuidad. Lo cierto es que queremos con esta actividad pues sembrar semillas, y ojalá esas semillas germinen en futuros lectores y lectoras. Exactamente. Excelentes noticias entonces en el tema de la cultura y las artes. Mañana cierra la primera convocatoria, el viernes la siguiente, y el martes arrancamos con las rutas de la imaginación. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, y ojalá pues puedan acompañarnos en todos estos proyectos. Estaremos pendientes para darle seguimiento. Muchas gracias. No, gracias. Ahí quedó la invitación para todos los que nos ven en casa. Aplíquense, metan su cuenta o algún trabajo artístico. Mañana viernes y el martes arrancamos con el otro proyecto. Pero bueno, nosotros vamos con más noticias. Y mire, equiparán el teatro del Centro Municipal de Danza. Según lo previsto, quedará listo en enero de 2020. Esta es una obra que habla sobre la violencia en el noviazgo. La idea original es de Lisette, de hacer un diálogo entre dos amigas que se encuentran en una parada de camión en la calle, y tiene mucho tiempo de no verse. El tema recurrente pues son los novios, y resulta que una violenta a su novio y la otra es violentada por el novio, y entonces empiezan a contarse sus historias. Las amigas se dan cuenta en la charla que normalizaron la violencia, pero que no es la forma más sana de vivir, y deciden pedir ayuda. Y pues nosotros queremos hacer énfasis en eso, en que no es normal, en que se den cuenta los adolescentes, los pubertos, que no es normal que te chantajeen, que no está bien que te violenten, y dar un poco de ejemplos. La puesta en escena se presentará el 13 y 14 de octubre a las 20 horas en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero, como parte del programa Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega. Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la puesta en escena para que tomen consideración y también pueda llevar a cabo y pues acompañarnos y sensibilizar esta importante área. Pero ahora nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, a la vuelta hay más noticias. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa y como le comentaba, ya equiparán el teatro del Centro Municipal de Danza. En breve, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida iniciará el equipamiento y adecuación del teatro del Centro Municipal de Danza, que estará listo en enero próximo. En los trabajos invertirán más de 1 millón de pesos. El Centro Municipal de Danza en la parte de arriba tiene un teatro, un auditorio que no está terminado y que en esta ocasión, gracias al gobierno federal, vamos a inyectarle recursos, son poquitos, son 600,000 pesos del gobierno federal más o menos y otra parte nuestra, o sea, serán como 1.200.000 o así. Vamos a ver, estamos estirando el recurso para ver qué cosas se puede hacer allá. Lo que vamos a hacer allá es dotar de alfombra, de butacas, de algo de iluminación para empezar a proyectar que el espacio ya se active. Y para el Centro Municipal de Danza, para presentaciones de teatro, para presentaciones de cine que tenga que ver con la difusión artística del ballet. La próxima semana se firmaría el convenio con la Secretaría de la Cultura y las Artes para que se realice la transferencia de recursos del Programa de Apoyo de Infraestructura Cultural de los Estados para que inicien los trabajos. Consideró que los recortes presupuestales federales que se aplicarán en 2020 a los ayuntamientos no afectarán el programa cultural de Mérida. Me da muchísimo gusto decir que la política cultural del ayuntamiento depende de los meridanos, no depende del gobierno estatal ni del gobierno federal. O sea, es el ayuntamiento, es el alcalde el que ha decidido que de los ingresos propios salgan la mayor cantidad de los proyectos culturales municipales. Esto quiere decir que no hay ningún riesgo. La programación cultural de Mérida no se ve afectada, creo que no se va a ver afectada y no se va a ver afectada porque fundamentalmente la pagan los meridanos. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Cambiamos la página informativa y le cuento que Yucatán será sede del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica. Entre los principales temas que se abordarán resaltan el de traumas, cirugías del hígado, vías biliares y también páncreas. Yucatán tiene la infraestructura hotelera y turística atractiva para los congresistas, afirmó el presidente del Colegio y Sociedad Mexicanos de Cirugía Pediátrica, Andrés Nava Castillo. La ciudad de Mérida tiene mucha cultura, es una ciudad hermosa, una ciudad colonial que ha sido muy cuidadosa en mantener su patrimonio cultural al día, pero además está innovando en la cuestión turística actual, por ejemplo con este Palacio de la Música que vamos a ir a visitar. 2 centros de convenciones, hoteles de alta gama, el Palacio de la Música y otros atractivos turísticos son las razones por las que eligieron al Estado para realizar su 52 Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica. Traumas, cirugías del hígado, vías biliares y páncreas, malformaciones anorrectales, cirugías de tórax, gastrointestinal, trasplantes, cirugía paroscópica, educación y humanismo serán algunos de los temas del encuentro. Durante el Congreso viene un invitado internacional muy importante, básicamente uno de los pilares de la cirugía neonatal mundial, el doctor Adrián Bianchi, y nos va a dar 5 conferencias que va a hablar sobre diferentes elementos de la atención quirúrgica de niños con malformaciones congénitas y de cómo se puede atender mejor esos niños y de cómo se puede dejar cirugía sin cicatriz. Alrededor de 600 cirujanos pediatras del país participarán en el encuentro que se realizará del 11 al 15 próximos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa.
Y ya que hablamos de salud, le cuento que las apendicitis y los accidentes en mototaxi son las principales causas de cirugías en infantes. Pero en todo esto hay un factor muy importante, el de la nutrición, pues en muchas ocasiones las deficiencias en este aspecto son un obstáculo en el éxito de las intervenciones quirúrgicas. Al mes se reciben en los quirófanos de los hospitales del estado a un promedio de 3 infantes accidentados en mototaxis, aseguró el presidente del Colegio de Cirujanos Pediatras de Yucatán, doctor Felipe Sánchez Loza. La mayoría se reciben tratamientos multidisciplinarios con neurocirugía, cirugía de tórax por parte de cirugía pediátrica y los apoyos de terapias intensivas donde les damos atención y soporte a estos niños. Todos se registran en edades escolares, preescolar entre los 4 y los 10 años. Además de traumas causados por accidentes, los cirujanos yucatecos atienden otros padecimientos. En el Hospital Orán, los índices, tenemos una tasa de cirugía oncológica como de un 30% de las cirugías mensuales. Aproximadamente por fin de semana atendemos en el Orán unos 3 a 4 niños con cuadros apendiculares complicados. Sánchez Loza, quien es coordinador del área de cirugía y quirófanos del Hospital de la Amistad Corea-México, puntualizó que las descompensaciones nutricionales son obstáculo en el éxito de las intervenciones quirúrgicas en infantes. Cuando llega un niño en condiciones de atención, son patologías que aumentan su gravedad de morbilidad y de mortalidad por las condiciones de la desnutrición. Porque no es solo resolverles una apendicitis, por ejemplo, sino es luchar una apendicitis, un proceso infeccioso y una desnutrición en simultáneo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y ahora vamos con temas de educación. Le cuento que la Autónoma de Yucatán está en vías de concretar planes de internacionalización. La alianza en esta ocasión sería con Chile para ampliar vínculos académicos. La Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile sumarán esfuerzos en las áreas de Derecho, Ingenierías y Salud, a la vez de buscar financiamiento para proyectos conjuntos en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de la Alianza del Pacífico. El rector de la UADY, José de Jesús Williams, se reunió con su homólogo chileno, Claudio Ruf Escobar, para ampliar vínculos académicos que promuevan la investigación científica, internacionalización y financiamientos, además de reforzar la cooperación entre ambas universidades, porque desde 2011 hay un convenio de colaboración. José de Jesús Williams expuso los 4 ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional: educación integral de calidad, generación y aplicación del conocimiento, vinculación y gestión responsable, así como los 3 ejes transversales: internacionalización, innovación y responsabilidad social. Teleyucatán te informa. Le cuento que más de 40 eventos se realizarán durante el Festival de la Paz, que se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre, esto de la mano con la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. A fin de propiciar un diálogo multicultural, del 19 al 22 próximo se llevará a cabo en la ciudad el Festival de la Paz, en el contexto de la 17ª Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Vamos a arrancar el día jueves. El día jueves a las 8 de la noche tendremos la apertura del ciclo de exposiciones. Habrá una serenata especial de Santa Lucía a las 9 de la noche del jueves 19. Es una serenata con los juglares. Como parte del festival, la calle 59, desde la avenida Itzáez hasta la 90, será nombrada Alfonso García Robles, en honor al diplomático mexicano galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz por su labor en la firma del Tratado de Tlatelolco, referente a la no proliferación nuclear. Para dar constancia con ello de la visita de los galardonados y enaltecer la trayectoria de dicho personaje. El programa también incluye una muestra cultural y gastronómica en la que participarán países como Corea, Francia, Argentina, España y Uruguay. También se realizará una rodada por la paz, un concierto binacional en el que participarán Amaury Gutiérrez y Alejandro Filio, una exposición fotográfica denominada Laureados Nobel, entre otras actividades. Como parte del festival, en el Centro Cultural Olimpo se transmitirán en vivo las plenarias de la cumbre, que se realizará en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Y antes de irnos a la siguiente pausa comercial, tenemos saludos pendientes y mire, son para Saúl Parra, también para Juan Sánchez Cordero, Adriana Vargas, que se reporta desde Humán, y Joel Tilán, que le manda saludos a su hija Arisbet. Muchísimas gracias por el honor de su compañía y preferencia. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros porque aún tenemos más información. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa disfrutando el Touch de la semana, ya miércoles 11 de septiembre, y qué gusto que siga con nosotros. Ahora le cuento que el cenote Chacamul de Yaxcabá ya luce una imagen diferente. Durante la limpieza al sitio se retiraron poco más de 800 kilos de basura, entre lo que resaltan llantas, biberones, envases de vidrio y ahí, como lo escucha, mire, incluso bicicletas se retiraron de este sitio. Por iniciativa ciudadana se rehabilitó y limpió el cenote Chacamul, ubicado en la comisaría Libre Unión de Yaxcabá. Un equipo de 8 buzos liderados por el arqueólogo Sergio Grosjean Abimeri, director de Expedición Grosjean, descendieron 21 metros de la superficie y luego se sumergieron otros 44 metros de profundidad del cuerpo de agua. Antes de la inmersión no se tenía registro de su forma y dimensiones, de modo que la información adquirida será de gran utilidad para el Atlas de los Cenotes de Yucatán. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Melina Rodríguez, y su jefe del Departamento de Cuerpos Kársticos, Eric Torres, supervisaron las labores. Se contó con el apoyo económico de un grupo financiero y de una fundación cuyos colaboradores laboraron como voluntarios. Se contabilizaron 850 kilos de residuos sólidos recolectados, entre llantas, biberones, bicicletas, envases de vidrio, metales y objetos de hechicería. También se encontraron peces y crustáceos nativos de la región, a pesar de la contaminación. Se encontró una especie conocida como bagre, entre ellos un ejemplar albino que es difícil de hallar. Tele Yucatán te informa. Lo importante de este tema hay que generar conciencia y si ya se saneó un lugar, un sitio, mantenerlo de igual manera limpio. Y ahora le cuento que disminuye la compra de vivienda denominada como económica en un 50%. Sin embargo, este año cerrará con la construcción de casi 14,000 viviendas más. Panoramas contradictorios. La desaparición del esquema de subsidios a la vivienda social ha ocasionado una disminución del 50% en la compra de vivienda económica, informó el delegado de la Canadevi en Yucatán, Eduardo Ancona Cámara. De construcción más. De construcción nos hemos contenido como un 65%. Entonces estamos en un periodo de adaptación los que hacemos vivienda, ¿no? la industria, en donde si el mercado pues, no va a poder adquirir, pues por supuesto que no puedes poner irresponsablemente producir más. Sin embargo, Ancona Cámara dijo que este año se cerrará con la construcción de cerca de 14,000 viviendas, debido al auge inmobiliario que está teniendo la entidad, principalmente en viviendas residenciales. Ancona Cámara dijo que en Yucatán se cuenta con una reserva territorial suficiente para cubrir la demanda de los próximos 10 años. Al anunciar la 15ª edición de la Expo Vivienda, el delegado de la Canadevi expresó que el evento se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán
y se ofertarán poco más de 5,000 viviendas con precios que oscilan entre los 300,000 y 4 millones de pesos. Por todos los rumbos de la ciudad de Mérida y aparte del municipio de Mérida también en Canacín, en Humán, en Ucú, en Progreso, en Concal, en Tizimín y Valladolid. Una de las novedades de esta edición es la venta nocturna que se realizará el viernes 4 de octubre de 7 a 12 de la noche, donde los expositores tendrán sorpresas y obsequios especiales para los visitantes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. En otras cosas, pronostican chubascos con tormentas fuertes en el oriente, centro y suroeste del estado, pero eso sí, el calor seguirá sin dar tregua, así que pues yo ya no le cuento más detalles y como todas las tardes, ya lo sabe, vamos directo al pronóstico del tiempo. Una vaguada sobre la península de Yucatán y el ingreso de la nueva onda tropical al sur de la región mantendrán la probabilidad para chubascos con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro y suroeste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta la pista de remo y canotaje en el puerto de Progreso. En las imágenes se ve como un perrito va apurado nadando entre las aguas de este sitio para atravesar completamente. Incluso en determinado momento cruzan algunos atletas que están entrenando en la zona. Pero él sigue su camino y mire, va nadando rápidamente para atravesar el canal. Sin duda alguna, la perseverancia es algo que realmente define a este can. Ahí en las imágenes vamos viendo cómo va avanzando hasta que logra salir y tocar tierra firme. Ahí está el perrito. Después de una buena ronda de deporte. Imágenes que captaron aquí nuestros compañeros de redacción en Teleyucatán. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Los últimos saludos de la tarde son para Alberto Pérez Rendón y Federico Mizucán. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de Teleyucatán te informa. Mi nombre es Elibden Ojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Hasta mañana. Fueron héroes mexicanos quienes, cuando la patria los necesitó, entregaron con valor su juventud. Desde entonces, en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, existen mujeres y hombres que dan todo por tener una gran nación. 13 de septiembre, 172 aniversario de la gesta heroica del Castillo de Chapultepec. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch.
Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde estaremos hablando de que los Leones de Yucatán, a pesar de que hasta hoy se va a conocer su rival en la final de la zona sur, después de que los Diablos tuvieron sensacional regreso, anotaron 4 carreras en la novena entrada en el Alfredo Harvelú de la capital del país, ayer en el juego 6, y vencieron 5 carreras a 4 al equipo de los Tigres para forzar un séptimo encuentro que hoy se va a verificar. Bueno, pues los Leones de Yucatán desde este miércoles iniciaron la venta de boletos para lo que va a ser los encuentros en el Cuculcán de la serie final del sur de la Liga Mexicana. Le tendremos los detalles y los horarios para que si usted está interesado, bueno, pues no lo deje para el último minuto. Estaremos hablando también del atletismo, y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 5ª carrera megamedia. Va a ser un evento de medio maratón. Por primera ocasión se van a correr 21 kilómetros. Esta carrera va a tener 8 causas. Le estaremos platicando en detalle. En la información del fútbol, bueno, pues hoy se entregaron 25 balones, y es que la fundación del empresario yucateco, pues hoy entregó a los alumnos de la Escuela Técnica número 58. En total van a ser pues 250 balones en 8 diferentes institutos, en 8 diferentes planteles educativos. Hoy fue el primero y también le vamos a estar dando todo el reporte. En cuanto al arbitraje, siempre en el tema del fútbol, estaremos platicando que se realizó el Congreso Estatal y se entregó un reconocimiento especial por 40 años de estar en activo al árbitro Eliezer Castillo. Estaremos platicando acerca de lo que fue este Congreso de Árbitros del Fútbol yucateco. Con esto y mucho más platicaremos, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario. Así es, te lo dije, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo mueve la cola todavía. Aguas con el conjunto escarlata, porque pueden dar la sorpresa y pueden dar la campanada. ¿Contra así quién, Leones? Diablo, hoy Leones, que están Diablos, empatados. Yo te dije, Leones Diablos. Bueno, y hace más atractiva la serie. Su pronóstico. Hace más atractiva la serie para mí, para un servidor. Sí, porque Tigres y Leones más imán de taquilla, como que se está choteando, ¿no? Se está choteando. Pero bueno, vamos a ver qué ambos tienen méritos, pero la serie taquillera es Diablos Leones. Así es. Y en una final de la zona sur, creo que y siempre los Diablos son el rival más acérrimo también para los Leones, para ganarles a todos. Oye, ¿y los Piratas de Campeche? Pues los Piratas estarán en la próxima temporada. Ah, pues, mira. Comenzarán a planear su próxima campaña. El equipo de el señor Alcalá también y el señor Alcalá. Bueno, vámonos rápido con nuestras vías de comunicación. 940-7600, redes sociales, Twitter en @Deportes Teleyuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que se comunique con nosotros.
Vámonos al tema del béisbol y como le platicaba, hasta pues esta noche en el Alfredo Harve Luz se va a conocer al rival de los Leones en la final de la zona sur. La final estará arrancando el próximo sábado. Si es contra Tigres aquí en el Cuculcán, si es contra los Diablos Rojos del México, sería en la capital del país. Pero entre que son peras o son manzanas, si es ante Diablos o ante Tigres, hoy los Leones iniciaron la venta de sus boletos para los juegos que se van a estar desarrollando en el Parque Cuculcán. Aquí el reporte. A pesar de que será hasta esta noche cuando conocerán el nombre de su rival, desde este miércoles los Leones de Yucatán iniciaron la venta de boletos para la serie final de la zona sur, cuyos precios por partido van desde los 60 pesos en general y hasta los 650 en la zona VIP, informó Mario Ceballos Bojorquez, gerente comercial del club. A partir de hoy, miércoles, se abrieron las taquillas, se abrieron todos los puntos de venta, Leones Shop, taquillas del estadio, a través de la página de Superboletos, que es nuestra boletera oficial, y el horario en taquillas es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, miércoles, jueves, viernes. Aún no tenemos rival, pensamos que anoche se podía ya dar el rival y desafortunadamente pues... desafortunadamente para uno, afortunadamente para el otro, yo creo que se decidirá esta noche, ¿no? En las taquillas del estadio se podrán comprar los boletos en horario de 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, desde hoy y hasta el próximo viernes. Muy atentos del juego, recordar nada más y mencionar, de ganar Tigres, la serie que se define hoy en el Alfredo Hargelú, estaremos jugando sábado 14, domingo 15 en Mérida, o de ganar Diablos estaríamos jugando martes, miércoles y de ser necesario jueves en esta ciudad. Los Leones de Yucatán estarán jugando esta temporada su quinta final del sur consecutiva y buscan obtener su 6º título divisional. En caso de lograrlo, aspirarán a su 5º banderín en toda su historia dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues ahí está. Los Leones de Yucatán esperando a su rival que saldrá precisamente esta noche. Vamos a hablar del atletismo y es que esta mañana se presentó la carrera Mega Media, esta carrera de 21 kilómetros, un medio maratón y también a la par se va a realizar una caminata familiar y canina. Esos son los detalles. Fue presentada la convocatoria de esta competencia que tendrá 8 causas sociales, entre las que figuran la preservación del medio ambiente, una educación al alcance de todos, protección de los animales, desarrollo de oportunidades de los niños, entre otras. La salida será en punto de las 6:15 de la mañana en el remate del Paseo de Montejo. Además, a la par de la carrera, también se tendrá una caminata familiar y canina de 5 kilómetros. Esta última saldrá a partir de las 9 de la mañana en el mismo sitio. Las categorías para la carrera serán la libre, submaster, master, veteranos, veteranos plus, sillas sobre ruedas y relevos. Además también se contará con la categoría infantil de 5 a 12 años. Estos últimos únicamente recibirán medallas y trofeos como premios. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo presente en la presentación de la convocatoria de esta carrera, junto con Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, y Miriam Canul Cop, presidenta de la Asociación Yucateca de Atletismo. Pues muy bien, será entonces el próximo domingo 10 de noviembre la 5ª edición de esta carrera que en este 2019 va a ser una competencia de 21 kilómetros. Vamos a la pausa y regresamos con la información del fútbol estatal.
permítame saludarles en el nombre de Jesús, su hermano Juan de Dios. Clarividente, guía espiritual, curandero, que llevo muchos años acá en esta tierra con el único propósito de ayudar a toda aquella persona necesitada. Los voy a invitar a que formen parte de este bonito programa. Que Dios les bendiga. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. La Fundación del Empresario Yucateco entregó esta mañana 25 balones indestructibles a estudiantes de la Escuela Técnica número 58. Los detalles. Con la finalidad de desarrollar el potencial infinito de la niñez y juventud, así como de promover y llevar el deporte a todos los rincones del estado, esta mañana la Fundación del Empresario Yucateco entregó 25 balones de fútbol en la Escuela Secundaria Técnica número 58 como parte del programa Fútbol Club. Estos balones, nosotros como FEYAC vamos a estar donando 250 balones en diferentes escuelas e instituciones educativas para fomentar el deporte, para que los chavos puedan estar haciendo más deporte. Estos son balones diseñados muy interesante porque tienen el peso, tienen el bote igual que los balones normales, pero le llaman indestructibles, o sea, no se pinchan, tienen una característica que duran muchísimo. Y entonces, han funcionado muy bien. Serán un total de 259 balones de los llamados indestructibles, los que se entregarán a 8 instituciones educativas en esta ciudad y de forma simultánea también se entregarán en 15 estados de la República Mexicana. Lo que buscamos es, con la misma CEGEI que nos vaya dirigiendo de dónde podemos... Sí, definitivamente, o sea, los 250 no los vamos a dejar acá. Todas las escuelas y en varias escuelas se van a dejar. ¿Aquí cuántos van a estar entregando? Ahorita creo que vamos a entregar 10 en esta escuela, pero el programa o el evento de hoy es como un marco para todo el programa. Estos balones tienen la característica de estar hechos con un material resistente y no contar con costuras. Además, está diseñado para tener las mismas características de rebote de un balón profesional convencional. Bueno, y en otros temas, en el fútbol, pero ahora con el arbitraje, la Delegación Estatal de Árbitros de Yucatán realizó su congreso y también premió a lo mejor de sus nazarenos del presente año. La Delegación Estatal de Árbitros de Yucatán inauguró su Congreso Estatal, evento en el que también se realizó la premiación a lo mejor del arbitraje de la temporada 2018-2019, realizado en el Auditorio Central de prestigiada universidad en esta ciudad. Durante este congreso, también se entregó un reconocimiento por su trayectoria de 40 años como árbitro asistente a Eliezer Castillo Domínguez, siendo Freddy Sansores Carrillo, titular de la Delegación Estatal de los Árbitros, quien le hizo llegar este reconocimiento y, de paso, inaugurar el evento. Sin embargo, el momento emotivo de la noche fue el reconocimiento al abanderado Castillo Domínguez, quien cumplió 40 años en esta profesión en el estado al iniciar su carrera en 1989-1990, en el año que participó en el Campeonato Nacional de la categoría Benito Juárez. Otro de los árbitros más ovacionados fue José Luis Marín, quien recibió la distinción del Nazareno del Año. Y otros reconocimientos fueron para los mejores asistentes, que resultaron los hermanos Héctor y José Luis Osteek, quienes fueron los mejores en ese rubro. Bueno, pues felicidades para Eliezer Castillo y en sí para todos los árbitros que ganaron alguna de las nominaciones. Ya nos vamos. Le recuerdo que hoy por la noche en el Alfredo Jarbelú, el equipo de los Diablos se enfrentará a los Tigres. La serie está empatada a 3 triunfos por 9. El ganador será el otro finalista de la zona sur, campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, y va a enfrentar a partir del próximo sábado a los Leones de Yucatán. ¿Algo más? En la otra serie, Monterrey
en Saltillo y Tijuana en Monclova. Así es, jugando ya la recta final también para conocer a un vencedor o a 2 vencedores que van a estar enfrascándose en la final de la zona norte también de esta campaña. Ahora sí, vámonos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos en la noche. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate.